poquito fuertecita la hora, pero no nos vamos a dormir también. Vamos a estar despertitos. Digamos al Espíritu Santo que si los queremos dormir, que el Espíritu Santo sople en nuestros ojos y nos despierte para escuchar la palabra de nuestro Dios. Desde ya queda el hermano Henry con nosotros. Demos ese aplauso a esa palabra. Aleluya. Gloria al Señor. Que Dios nos bendiga a todos en esta preciosa tarde. Qué bueno, damos gracias a Dios por lo que los está permitiendo hacer, ya que conscientes somos que sin Él, ¿verdad?, nada es posible. Si la Biblia dice que Dios está al pendiente aún de cada una de las hojas que cae de los árboles, ¿cuánto más está interesado en nosotros? Ya que gracias a su misericordia fuimos llamados para ser parte de su pueblo. Así que los que estamos reunidos esta tarde en este lugar, somos parte del pueblo de Cristo. Un privilegio, un honor tan grande sin merecerlo. Porque ese es el amor de Dios. El amor de Dios es incondicional. Muchas cosas se obtienen, ¿verdad?, esperando mucho a cambio. Hay quien da, pero espera recibir el doble. Y el Señor se dio a sí mismo sabiendo del mal que nosotros padecemos, sabiendo la naturaleza nuestra de los seres humanos, que somos pecadores, que aunque hemos sido perdonados desde el día en que fuimos llamados al Evangelio, pero si hiciésemos cuenta cuántas veces le hemos fallado al Señor después que lo aceptamos como nuestro Señor y Salvador, pero ahí sigue, ¿verdad?, el Señor bendiciéndonos, ahí sigue el Señor tolerándolo. Dicen que uno de los factores que ha perjudicado tanto a la sociedad es los padres tolerantes o alcahuetos. Pero ¿cuántas veces Dios ha sido tolerante con nosotros? ¿Cuántas veces, verdad, le hemos fallado y le hemos dicho al Señor quizás, perdóname, Señor, ya no lo vuelvo a hacer? Va a ser esta la última ocasión. Pero ligerito volvemos a caer, ¿verdad?, en la dificultad, en el error. Pero bueno, el amor de Dios es tan perfecto que no lo entendemos a profundidad, que no vamos a ser capaces con nuestra mente finita entender, ¿verdad?, el grado de ese amor que es Dios y que tiene para nosotros. Porque si no fuese por eso, muchas veces, ¿verdad?, hemos escuchado, ya no existiéramos. Quizás al hacer remembranza de lo que era nuestra vida, algunas personas de las presentes, ¿verdad?, en los vicios, ataduras de otras causas, por otras causas, pero Dios los libró de eso y los tiene esta tarde dándole la gloria y la honra a Él. Así que somos bienvenidos todos a este lugar donde hemos glorificado el nombre del Señor, lo hemos hecho con nuestro corazón y ahora, ¿verdad?, yo sé que tenemos dispuesto también el corazón para recibir el consejo de la palabra del Señor. Vamos a la lectura de esta tarde, segunda epístola de el apóstol Juan, segunda de San Juan. Vamos a leer versículo 7 hasta el versículo 11. Ya sabemos, ¿verdad?, que esta epístola solamente cuenta con un capítulo, igual que la tercera epístola. Son, ¿verdad?, epístolas cortitas, de tan solamente un capítulo, pero que en ellos encontramos riqueza. La palabra del Señor la leemos esta tarde, lo hacemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y a la letra dice: porque muchos engañadores han salido por el mundo, que no confiesan que Jesucristo ha venido en carne. Quien esto hace es el engañador y el anticristo. Mirad por vosotros mismos para que no perdáis el fruto de vuestro trabajo, sino que recibáis galardón completo. Cualquiera que se extravíe y no persevere en la doctrina de Cristo,
no tiene a Dios el que persevera en la doctrina de Cristo, ese sí tiene al Padre y al Hijo. Si alguno viene a vosotros y no trae esta doctrina, no lo recibáis en casa ni le digáis bienvenido, porque el que le dice bienvenido participa en sus malas obras. Amén. Juan, como se conoce, el apóstol amado. Juan, el que habla tanto del amor, y fue grande el ministerio de este hombre, que es el que, ¿verdad?, escribió uno de los evangelios, primera, segunda, tercera de Juan, y el que termina la Biblia, el Apocalipsis. Entonces, en su ministerio fue grande, aunque sufrido, aunque maltratado, aunque muchas veces quizás puesto en estrecho, pero siempre se mantuvo con esa voluntad, con ese carisma de querer enseñar, de querer compartir el mensaje de Dios. Y en esta ocasión, la segunda epístola de Juan, los primeros versículos, el versículo número 1 dice: el anciano a la señora elegida y a sus hijos, a quienes yo amo en la verdad, y no solo yo, sino también todos los que han conocido la verdad. La palabra clave de esta tarde o de esta epístola es la verdad. Porque verdades hay muchas. ¿Cuántas personas profesan y dicen: yo estoy en la verdad? Denominaciones aproximadamente a la altura del año 2025 en el mundo, quizás no un número exacto, pero aproximadamente 45,000 denominaciones a nivel mundial. Y cada una de ellas se dice ser la verdad. Todos. En nuestro alrededor conocemos aproximadamente 5 denominaciones, incluyéndonos a nosotros, apóstoles y profetas del Salvador. Solamente en nuestros alrededores. Aquí en el caserío Los Ranchos, apóstoles y profetas, católico, caserío Carboncito, están también los hermanos allá, el caserío El Tabanco está otro grupo, en La Ceiba está otro grupo. Bueno, estamos cerca. Y ya a nivel mundial, por eso se dicen que las estadísticas, aproximadamente 45,000 denominaciones son las que están en este planeta Tierra, y cada uno creído de que está en la verdad. Pero Juan habla, explica acerca de la verdad. ¿Quién es la verdad? Y la verdad para nosotros no tiene que ser la denominación apóstoles y profetas, porque no vamos a estar diciendo nosotros estamos en la verdad porque estamos en la denominación apóstoles y profetas. No, la verdad es Cristo. Cristo es la verdad, esa verdad que es infalible, esa verdad que han tratado muchas veces, por muchas ocasiones, de eliminar. Satanás se levantó en contra de Cristo muchas veces y lo visitó en un momento difícil. Dice la palabra, los evangelios relatan acerca del momento en el cual Satanás se presentó ante Cristo después de haber estado el Señor ayunando por 40 días y 40 noches, y dice la Biblia que tenía hambre. Como ser humano, Jesús también sentía necesidades igual que las nuestras. ¿Y cuál fue el primer argumento al cual apela Satanás? Le dice: si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Le buscó, ¿verdad?, el momento difícil, el lado flaco, podemos llamarle, que estaba pasando Jesucristo en aquel momento. Y todos conocemos las ofertas que le hizo en la tentación de Satanás hacia Jesucristo. ¿Cuál era el propósito? Que Jesús deshonrara a Dios, que Jesús no cumpliese, ¿verdad?, con el propósito por el cual el Padre le había enviado a esta tierra. Satanás sabía
que la iglesia ya estaba en evolución, tal vez no en su momento, ¿verdad?, de que estaba en crecimiento, pero ya estaba en ese programa, que iba a surgir un pueblo, que por causa de la muerte de Jesucristo se iba a levantar un pueblo en esta tierra, y ese pueblo no era el pueblo de Israel, sino que era el pueblo diferente, el pueblo de los gentiles. Y para Satanás esto fue duro, esto fue fuerte, al darse cuenta que la humanidad entera iba a tener la oportunidad de obtener salvación. Si nos vamos al Antiguo Testamento, el único pueblo que tenía salvación, israelitas. De ahí todos excluidos de la salvación. Bendiciones Dios les daba a todos los humanos de aquel tiempo, excepto salvación. De Cristo hacia acá, todos podemos obtener la salvación. A tal grado que Dios, por medio de Jesucristo, nos ha ofrecido a nosotros la salvación. Sí, a usted, a mí también. Eso es lo que el Señor nos está otorgando, lo que el Señor nos está ofreciendo, salvación. Pero para poder obtener la salvación es necesario caminar en la verdad. Y esa verdad es Cristo. Mensaje, pensamiento de esta, gloria al Señor, de esta tarde. ¿Por qué perseverar en la doctrina de Cristo? Ya conocemos que el significado de doctrina es enseñanza. Y enseñanzas hay muchas. Enseñanzas o que se encierre lo que se enseña como doctrina, eso está en todas partes. Los tiempos que vivimos dicen que la doctrina es una enseñanza y que está en las escuelas, la enseñanza está en los hogares, ahí está la doctrina. Pero doctrina de Cristo es diferente al resto de las miles y millones de enseñanzas que se pueden dar en este planeta Tierra. Entonces, perseverar o persistir o continuar en esta enseñanza es lo que el Señor quiere. Es lo que Juan deseaba para la iglesia, porque dice, porque muchos engañadores han salido por el mundo, que no confiesan que Jesucristo ha venido en carne. Quien esto hace es el engañador y el anticristo. El anticristo ha existido, no es la persona en sí, sino que anticristo es toda persona que se opone a la obra de Cristo. Todo aquel que niega que Jesucristo vino a esta tierra en carne y se entregó para obrar salvación. Los anticristos no son de este tiempo, aunque el tiempo que estamos viviendo, ¿verdad? Esto como que se ha aumentado más y más. El día de ayer estaba viendo un video acerca de un personaje que ha salido en estos tiempos. Y en los tiempos que estamos viviendo son peligrosos. Todos los tiempos, todas las edades han sido peligrosas para el cristianismo. Pero el tiempo actual, el presente, es aún más peligroso. ¿Por qué? Porque cada uno de nosotros tenemos una herramienta a nuestro alcance, una herramienta que usamos quizás muchas veces al día, llamada teléfono. Y a través del teléfono, ¿verdad?, tenemos la facultad de podernos informar de muchas cosas. Y es una de las herramientas que Satanás está usando fuertemente en contra de la iglesia. Porque hoy en día hay una diversidad de enseñanzas que nosotros podemos elegir. A mí me gusta cómo predica el predicador fulano de tal país, la predicadora fulana de tal país. Me gusta cómo predica y cómo se viste. Me gusta su sensualidad, cómo se presenta en el púlpito. Bueno, empezamos a ver una serie de situaciones que no nos conviene como el cuerpo de Cristo que somos. Ahora bien, hay un personaje que ha tomado renombre y lo está haciendo por medio de las redes sociales. Ahí tiene él sus canales en las diversas plataformas que existen en las redes sociales.
llamado Abraham Hashem. Nació, dice, en Estados Unidos de padres egipcios. Y este Hashem está motivando a millones de personas, porque ya tiene millones de seguidores de sus plataformas, de que Él es el Cristo. Y en uno de sus videos sale de que Él es el mediador. Ya no es Cristo. Para poder llegar al Padre, ya no es Cristo. Es el Cristo contemporáneo. Hoy se está cumpliendo lo que dijo Jesucristo, porque muchos vendrán en mi nombre. Muchos Cristos se presentarán. Entonces, eso nos da la pauta para darnos cuenta que vivimos un tiempo peligroso. Ya han existido, pero quedaron allá en el olvido algunos, ¿verdad? Como aquel que llevó al suicidio a todos sus miembros, llamado Jin Yong. Tenía tan cautivada la congregación a la cual él les predicaba, que los convenció del suicidio, diciendo que era el mensaje de Dios. Entonces, perseverar en la doctrina de Cristo nos es tan necesario, porque nosotros los seres humanos somos así, cambiantes. Ahora podemos estar afirmando una cosa, mañana podemos estar negando. Y a la luz de la palabra encontramos que hubieron cristianos. Por ejemplo, Pablo exhorta fuertemente a los Gálatas. ¿Por qué causa? Porque se habían desviado, se habían apartado de la doctrina, estaban siguiendo otras corrientes. Pablo le dice a Gálatas insensatos, habiendo comenzado por la carne, vas a terminar por el Espíritu, vas a terminar en la carne. De entender que Satanás tiene años de estar trabajando en contra de la iglesia. Pablo también dice que no hay que ignorar las maquinaciones de Satanás. Temo, dice Pablo, que como la serpiente engañó a Eva, también vuestros pensamientos sean entenebrecidos. Como iglesia corremos peligro de apartarnos de la verdad. Por eso se nos es necesario persistir en la doctrina de Cristo. Mantenerlos en la doctrina de Cristo. ¿Y por qué es necesario perseverar en la doctrina de Cristo? Porque es la verdad. Voy a repetirlo. Juan, versículo 1, versículo 2, habla acerca de esa verdad. Y la verdad es nada más y nada menos que nuestro Señor Jesucristo. Según dice San Juan, él mismo escribe acerca de esto, pero ya en el Evangelio, en el capítulo 7, versículo 14 al 18, leemos lo que dice la palabra. San Juan, capítulo 7, del versículo 14 al 18. En esta ocasión, Jesucristo había sido cuestionado por sus propios hermanos. Sube, le dijeron, a la fiesta. Pues ya sabían lo que le había acontecido anteriormente, ¿verdad? Jesucristo en su ministerio fue perseguido, fue puesto ante la sociedad como un revoltoso que agitaba las masas. Los ojos de muchas personas estaban tras Jesús para discriminarle, para acusarle. Incluso la Biblia registra que en repetidas ocasiones a Jesús lo quisieron matar, pero no lo pudieron hacer porque no era el día todavía, ¿verdad? Y según dice la palabra, capítulo 7, versículo 14 de San Juan, mas a la mitad de la fiesta subió Jesús al templo y enseñaba, y se maravillaban los judíos diciendo, ¿cómo sabe esta letra sin haber estudiado?
Jesús les respondió y dijo: mi doctrina no es mía, sino de aquel que me envió. El que quiera hacer la voluntad de Dios conocerá si la doctrina es de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta. El que habla por su propia cuenta, su propia gloria busca, pero el que busca la gloria del que le envió, este es verdadero y no hay en él injusticia. Entonces, ¿por qué persistir en la doctrina de Cristo? Porque es la verdad. Y Jesucristo le está dando énfasis a Dios. Está poniendo en alto a su Padre. Porque en cierto, ¿verdad?, sobre de Jesús se dijeron tantas cosas y en esta ocasión murmuraban todos y decían: pero ¿ya habrá venido? ¿No le has visto vos?, se preguntaban unos a los otros. ¿A quiénes? A Jesús el Nazareno, aquel que ha hecho milagros, aquel que ha hecho maravillas. Queremos ver qué obra hace en esta fiesta, porque era la fiesta, ¿verdad?, donde los judíos estaban reunidos masivamente. Era una oportunidad para ver si el Señor Jesucristo era avergonzado, como muchos querían. Pero había un grupo que quería indagar, que quería darse cuenta cómo el Señor, ¿verdad?, se desenvolvía en esa fiesta. Y cuando el Señor se dio cuenta que las personas estaban murmurando, diciéndose: ¿cómo sabe esta letra sin haber estudiado? Porque para muchas personas tildan a los demás, juzgan a los demás por lo que es, por lo que tiene, por lo que fue. La justicia de nosotros los seres humanos es tan cruel, es tan mala, que a las personas las vivimos juzgando por algo que hizo ayer, por algo que hizo en el pasado. Y ese pasado nosotros no se lo podemos perdonar a aquella persona. Mas sin embargo, la justicia de Dios es tan grande, es tan impresionante, que los perdona, que nos limpia. Y en esta ocasión, el Señor Jesucristo les dice: mi doctrina no es mía, sino de aquel que me envió. No crean ustedes que yo vengo a aparentarles. No crean ustedes que yo vengo a hacer mi propia voluntad o a buscar fama, a sacar pecho delante de ustedes. No, vengo a hacer la voluntad de Dios. Y esa es la verdad que se mantuvo. El Señor se mantuvo para cumplir su obra por la cual el Padre le había enviado. Dice el versículo 17 que hemos leído: el que quiera hacer la voluntad de Dios conocerá si la doctrina es de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta. El Señor Jesucristo está dando, ¿verdad?, a entender que es necesario abrirnos en entendimiento. Pedirle a Dios: auméntame en entendimiento, Señor, para saber las cosas, lo que me conviene y lo que no me conviene. Porque cuántas cosas se hacen o se han hecho creyendo estar haciendo lo correcto. La Biblia registra el caso de un hombre llamado Pablo, que dice que como éste no había para ejercer la obra que él estaba haciendo, dice que era celoso y era intelectual. No era cuestión que era un simple fanático y que le había nacido aquel fanatismo por perseguir la iglesia de Cristo, no. Y él mismo lo repite y dice que él aventajaba a muchos de su tiempo, pero que por error estaba haciendo lo que a Dios no le agradaba, porque estaba persiguiendo a la iglesia. Por eso es que cuando va camino a Damasco, ¿verdad?, cuando el Señor se le aparece y le dice: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Estaba persiguiendo al cuerpo de Cristo. Y antes de ese encuentro, estaba consciente que él estaba haciendo
lo correcto, que esa era la verdad que se tenía que practicar, que él estaba en la verdad, que había sido enseñado, instruido por sus maestros. Dice que fue instruido a los pies de Gamaliel, maestro de la ley, pero estaba errado, estaba equivocado en su celo, en su búsqueda en contra de los cristianos, estaba yendo en contra de la voluntad del Señor. Por lo tanto, hay cosas que se pueden llegar a hacer estando dentro de la iglesia que pueden ser en contra de la voluntad del Señor. Y por eso necesitamos decirle al Señor: dame discernimiento. Quiero entender, Señor, lo que me corresponde, lo que me conviene, y lo que me corresponde, llevarlo al corazón, y lo que no, desecharlo. ¿Por qué? Porque si todo estamos, ¿verdad?, tragando, igual cuando vamos a comer, la palabra se compara con la comida física que nosotros comemos. Aunque estemos a plena luz del día, pero verdad que los que todavía miramos, aunque sea un poquito, ahí estamos escogiendo, bocado por bocado. Y no es cuestión, todo esto es comida, no, Señor. Más cuando hay personas, ¿verdad?, que algunos de los ingredientes que lleva esa comida no le agradan, porque hay quien no tolera el ajo, no tolera la cebolla, y hay alimentos que ahí van, ¿verdad?, mezclados. Hay quien va apartando el tomate, no, esto no. Así es la palabra. Tenemos que escoger lo que nos conviene y lo que no nos conviene. Por lo tanto, en esta ocasión, cuando Cristo sube a la fiesta de los tabernáculos, les da esta palabra a los fariseos, les da esta palabra a todo aquel grupo de personas que estaba esperando ver algo de Cristo, esperando ver los errores, ver en qué el Señor se equivocaba. Pero Él les aclara y le dice que el que habla por su propia cuenta, su propia gloria busca, pero el que busca la gloria del que le envió, este es verdadero y no hay en él injusticia. ¿Por qué perseverar en la doctrina de Cristo? Porque es la verdad. Cristo ha sido y seguirá siendo la verdad. Aunque muchos lo estén negando, aunque muchos estén diciendo lo contrario, porque incluso hay denominaciones que ya tienen sus propias Biblias, ¿verdad? Han creado sus propias versiones de Biblia. Ya dicen, no, ya no necesitamos de más. La Biblia estaba incompleta, tenía muchos errores y nosotros hemos mejorado la Biblia. Ya la Biblia que nosotros usamos, esa sí es la verdad. En una ocasión visitábamos a una persona, ya murió, se reconcilió con el Señor Jesucristo. La visitábamos, parece que en 2 ocasiones, con el hermano Salvita. Y uno de los nietos de esta señora que ya murió pertenece a la denominación de los mormones. Y los mormones, ¿verdad?, la Biblia no es el libro máster para ellos. Para ellos está el otro libro que escribió su líder, su fundador. Y en una ocasión estaba leyendo, ¿verdad?, ese libro, y le dice el hermano Salvita en lo que llegamos: ajá, hermano, le dijo, ¿está leyendo la Biblia? No, le dijo, este es el mero libro, le dijo, esta es la verdad. Bueno, no es la Biblia entonces. No, le dijo, porque esa es su creencia, esa es su forma, como han aprendido, como se les ha enseñado, y ellos están ahí anclados, ¿verdad?, de que esa es la verdad. La Biblia queda en segundo plano. La Biblia puede ser como, tal vez para una comparación la pueden usar, pero para ellos la verdad es el libro que escribió su fundador. Y así, muchas de las denominaciones que existen, ¿verdad?, tienen sus propios libros, sus propios escritos de sus fundadores, a los cuales, ¿verdad?, creen, y la Biblia solamente la usan como un segundo instrumento. Nosotros no seguimos, ¿verdad?, un libro que haya escrito uno de los fundadores, el fundador de la denominación Apóstoles y Profetas acá en El Salvador. No seguimos nosotros ese libro. Gracias a Dios por ello.
porque entonces estuviéramos, ¿verdad?, errados. No estuviéramos apegados a la doctrina de Cristo, y la doctrina de Cristo es la palabra. San Juan, Jesucristo en su oración, San Juan 17, ¿qué le dice al Padre? Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Entonces, estamos, gracias a la misericordia de Dios, en la verdad. Por eso debemos de perseverar. Porque cuántas cosas que nosotros habíamos creído y quizás con el tiempo venimos a darnos cuenta que habíamos creído mal. Ese es el mensaje que hoy en día escuchamos en las plataformas. ¿A qué edad te diste cuenta de esto y de esto y de lo otro? Dice. ¿Cuándo descubriste que esto te sirve para esto, para lo otro y para lo otro? Nos habían engañado, los médicos dicen, por mucho tiempo. Ese es el mensaje. ¿Qué es lo que están haciendo, verdad? Un ataque. Están atacando la forma como se había creído, la manera como se había creído. Al igual que todo producto, al igual, ¿verdad?, que todo invento sufre ataques. Hay contrarios, así también lo sufre la palabra del Señor. Pero gracias a Dios que esta palabra permanece, y eso es lo que nosotros necesitamos para poder ser salvos. Permanecer en la doctrina de Cristo, porque es la verdad. ¿Por qué? Gloria al Señor. ¿Por qué también perseverar en la doctrina de Cristo? Porque es la única guía, porque es la guía para llegar al cielo. Caminos hay muchos, y todos nos dicen ser el camino correcto. En este mundo vamos a encontrar muchas direcciones equivocadas, pero claro, en su objetivo el de las personas es ayudar, instruir. Los que enseñan diferente a lo que está en la Biblia, ese es el propósito. Se dio por determinada razón, un espíritu quizás se metió en lo más correcto, se metió en determinada persona, determinado líder, y este empezó, ¿verdad?, a enseñar, y ha enseñado de la manera incorrecta, diciendo, por ejemplo, de las denominaciones o religiones, como quisiéramos llamarle, más numerosas en este planeta Tierra, que es aún más numeroso que los evangélicos cristianos, los musulmanes. La religión de los musulmanes es inmensamente numérica, pero quizás no conocemos a fondo su enseñanza, pero desde pequeños instruyen a los miembros de esta denominación, llamémosla así esta tarde. Los instruyen y le van, ¿verdad?, inculcando esos valores, les van enseñando, y las personas van captando esa información a tal grado que cuando les es necesario cometer algún atentado terrorista, les dicen que lo que van a hacer va a ser aprobado por Dios, que Dios les está esperando allá. Bueno, ya hemos escuchado, ¿verdad?, la oferta tentadora para los jóvenes, porque la mayoría que ha participado en los atentados terroristas son jóvenes. Pero claro, sus emociones las despertaron con las enseñanzas. Tocaron, ¿verdad?, sus emociones y le dijeron, allá están 7 doncellas esperándote para cuando llegues. Y claro, ¿verdad?, se dejaron ir, motivados, creyendo que esa era la guía para poder llegar al cielo. Y cuando sabemos que
en la palabra del Señor está explícitamente en el Antiguo Testamento, no matarás. Pero estos usan todo lo contrario para poder inducir a las personas a cometer crímenes. Porque en un atentado terrorista no solamente mueren personas adultas, no mueren solamente los culpables, sino mueren inocentes, mueren niños. Y en esa situación, ¿será que esto le agrada a Dios? ¿Será que Dios va a aplaudir esa obra de estas personas? Pero claro, lo hacen porque han sido guiados equivocadamente. Han recibido instrucciones erradas. La iglesia de Jesucristo en esta tierra tiene el mejor manual, que es la Biblia. Por eso dice Pedro que tenemos la palabra profética más segura. Ahí, ¿verdad? Abre paréntesis de entender que palabras similares, parecidas, pueden haber. Hay muchas enseñanzas, hay muchas, pero la iglesia tiene la palabra profética más segura, a la cual dice, hacéis bien en estar atentos a ella, como una antorcha que alumbra en la oscuridad. Esa es la luz. La guía del cristiano es Cristo, y el salmista David dice en el Salmo 119, versículo 103, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. ¿Para qué necesitamos luz? Para guiarnos. La guía del cristiano es la Biblia. Si alguien está dudando y dice, yo que no sé, ¿cuándo es que nuestro pensamiento titubea? Que no hayamos para dónde agarrar. Cuando quizás de repente los ha tocado transitar un tramo de camino en lo oscuro. De repente esto casi no sucede, pero ¿cómo se siente, verdad? Cuando de repente hay apagones de la energía eléctrica y queda uno ahí en lo oscuro. ¿Qué es lo que pide? Prendan la luz. El teléfono, la herramienta que mencionaba, prender la luz del teléfono, porque ya no se oye decir prendan los candiles, porque ya creo que ya no hay. Prendan la lámpara, dice, la recargable, la lámpara solar. Pero ya se sabe que es necesario, ¿verdad? La luz para evitar un accidente, para evitar un tropiezo, para evitar perderlos por el camino. Qué maravilloso que el Señor Jesucristo, su enseñanza, porque la doctrina de Cristo es la enseñanza que Él dio. Jesucristo a los mismos judíos, hubo un momento que les reprochó y les dijo, lo que dice allá el libro de Isaías, porque este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Siguiendo, dice, mandamientos de hombre. Pero el pueblo estaba supuestamente en la verdad de Moisés, siguiendo a su gran líder Moisés, ¿verdad? Pero ya se habían apartado de lo correcto y estaban siguiendo puros mandamientos de hombre. Porque ya los derivados, ¿verdad? Los nuevos mandamientos que se le habían ido añadiendo y eran cientos, no se habían quedado solamente en los 10, sino que eran cientos. Y ya habían desechado los 10 y estaban siguiendo el resto de mandamientos, que eran muchos. Entonces Jesucristo les reprochó y les dijo, porque este pueblo de labios me honra. Nosotros tenemos la palabra como la guía para poder adorar a Dios. La forma correcta, la manera como a Él le agrada, como nos conviene servirle al Señor, lo encontramos aquí. Esta es la Biblia. Esta es la guía que debemos de seguir. No hay que andar buscando otro libro más. No hay que andar añadiendo más. No, es que yo así me siento bien, yo así lo voy a hacer. Estamos adulterando. Cuando vivimos poniéndole a lo que la Biblia dice o quitando, no estamos haciendo la voluntad de Dios. Y hay consecuencias cuando tal cosa se practica.
según dice la misma Escritura, que hay consecuencias. Por lo tanto, ¿por qué seguir o por qué perseverar en la doctrina de Cristo? Porque es la guía para llegar al cielo. La Biblia es la que nos habla del cielo. Pueden hablar otros libros acerca del cielo, pero es la Biblia el único libro al cual debemos creer acerca de lo que dice de ese lugar, cómo es en parte, cómo es el cielo, quiénes están en el cielo. La Biblia habla de esos seres que están en el cielo. La Biblia nos dice por quién fue hecho el cielo, para quiénes está reservado ese lugar. La Nueva Jerusalén, el cielo que nosotros decimos, porque cuando alguien muere y nosotros decimos, ya está en el cielo. Pero el cielo ya se sabe, ¿verdad? Que es arriba. Pero el cielo en verdad que menciona la Biblia no es las nubes que nosotros vemos, o no es, ¿verdad? Sino que, como dice Pablo, es el tercer cielo, lo que está invisible para nuestros ojos, pero que un día, si perseveramos en la doctrina de Cristo, vamos a lograr mirarlo. Ya no con estos ojos, sino, ¿verdad?, los ojos que tendrá el nuevo cuerpo que Cristo los dará. Sabemos que está ese lugar reservado para nosotros, pero ¿quién es que los ha dicho? Porque si esto fuese de los hombres solamente, pudiéramos estar dudando. A este tiempo que vivimos, donde el Evangelio se ha predicado por más de 2000 años, todavía quizás nosotros pudiésemos estar dudando. Pero si ¿qué es el decir de muchas personas cuando se les habla acerca del cielo? Pero ¿y quién ha ido allá? ¿Quién sabe si es cierto que existe el cielo o que existe el infierno? Esa es una creencia, ¿verdad? Pero a nosotros nos habla la Biblia acerca de esos dos lugares. Y si somos curiosos, no habla de otro lugar, ¿verdad? Pero hay creencias que hablan de otro lugar y que es posible salir, y ya sabemos quiénes son los que apoyan esa creencia y todavía siguen por cientos y ya miles de años, ¿verdad? Continúan en esa creencia. Pero nosotros, a la luz de lo que esta palabra nos dice, sabemos que hay un solo camino y ese es Cristo. San Juan 14, gloria a Jesús. San Juan 14, versículo 6, después que el Señor les había dicho a aquel grupo que estaba juntamente con Él, que no tuvieran miedo, que no se amedrentaran, creed en Dios, creed también en mí, le dice, en la casa de mi Padre muchas moradas hay, si así no lo fuere, yo los hubiese dicho. Entender que Cristo es la verdad y de su boca no procede mentira. El resto de nosotros, los seres humanos, todos mentimos. Y algunos son bien radicales y dicen, como cristiano no te conviene mentir. Pero si los vamos a la Biblia, hubieron hombres que mintieron. Personas que les tocó mentir. Es que mentir por complacencia es una cosa, pero mentir por necesidad, yo creo que muchas veces los ha tocado. No estemos ahí santificándolos. Yo nunca he mentido, no. El único que no miente es el Señor. Por eso el Señor dice, si así no fuere, yo os hubiese dicho, voy pues a preparar lugar para vosotros, y si me fuere y os prepararé el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo. ¿Para qué? Dice, para que donde yo esté, vosotros también estéis. Y sabéis el camino. Pero entre aquel grupito también andaban algunos que, igual que nosotros muchas veces, ¿verdad? Que dudamos. Pues hay momentos en los que dudamos, tenemos esos momentos de
que descendemos quizás en la fe. Y preguntaron, muéstranos el camino. Ahí es donde Jesús les responde, ¿verdad? Y Jesús les dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Y encierra esas palabras clave, esas palabras de oro. Y nadie viene al Padre si no es por mí. ¿Por qué persistir en la enseñanza de Cristo? Porque es la guía para llegar al cielo. Si no los apegamos a lo que esta palabra dice, que si es por otro medio, que si es por otras personalidades, estamos equivocados, Señor. Gracias al Señor que se nos reveló esta verdad. Gracias al Señor que creemos que Jesucristo es el único camino para llegar al cielo. No estamos nosotros creyendo, gloria al Señor, que hay necesidad de otras personas, que hay necesidad de terceras personas. No, nosotros creemos que con Jesucristo basta. Él es el guía por excelencia. Él es el que no se pierde. Él es el que no se extravía. ¿Cuántas veces quizás hemos escuchado de personas que emprendieron viaje hacia la nación de Estados Unidos y luego que pasaron dificultades dicen, no, es que el guía que los llevaba se perdió, dice. La nación de México es grande en su extensión territorial. Solamente dicen que un tramo de un desierto es grandísimo. Y caminar por un desierto donde todo se ve igual, me imagino. En una ocasión los perdimos andando pescando en el río de Huascorán. Supimos por dónde entramos, pero ya cuando veníamos buscando el camino, ahí fue lo bonito. Caminamos por como un aproximado de 3 horas. De noche, madrugada, ya de madrugada encontramos la calle. Pero caminar por terrenos planes, ahí hay unos planes que a veces ni con la vista le da fin uno, y se ve igual. Se ve parejo. Entonces, si como seres humanos estamos expuestos a perderlos, y muchas veces hay momentitos que nuestra mente pasa que aún dentro de la casa los perdemos. La mente de nosotros es tan frágil, ¿verdad? Que hay momentitos donde andamos, bueno, y yo andaba buscando algo ahí. Andamos desorientados. Fácil perderse. Pero, ¿sabe? Yendo con este guía, que sea Él el que verdaderamente guíe nuestra vida, que sea Él el que verdaderamente guíe nuestros pasos, llegaremos al lugar correcto. Gloria al Señor. Llegaremos, ¿verdad?, a ese puerto seguro, porque en este mundo hay tantas cosas que pueden parecer ser el bien, ser lo correcto, pero no lo son. Entonces, ¿por qué debemos de perseverar en la doctrina de Cristo? Porque es la verdad, la palabra de Cristo es la verdad. Muchas otras hay, muchos libros hay, pero no son la verdad revelada por el Espíritu Santo. ¿Por qué también perseverar en la doctrina de Cristo? Porque es la guía para llegar al cielo. Gloria al Señor. Vamos a orar en esta hora, pedirle a Dios, ¿verdad?, que nos ayude para poder perseverar. Decíamos en un momento, vivimos bajo ataque. Tantas, ¿verdad?, fuerzas del mal que se levantan para perturbarnos, para desviarnos del camino. Aquí nadie está salvo. ¿Sabe quiénes ya los aventajaron y ya ganaron? Los que han muerto en Cristo. Para ellos sí ya no hay peligro, hermano. Ellos culminaron, coronaron su carrera. Usted y yo sí todavía podemos desviarnos. Que el Señor nos ayude. Señor, nos dé la fuerza, el entendimiento correcto, porque hay tantos espíritus que se mueven en estos tiempos que vivimos, ¿verdad?, que nos pueden atrapar, nos pueden perjudicar y nos pueden desviar de Cristo.